Buenas amigos, y en este vídeo, en el día de hoy, tengo la intención de hacer un breve resumen de muchos de los conceptos que ya hemos tocado en el canal desde que comenzamos, para que por un lado sirva de recordatorio o refresco para aquellos a que os agradezco nuevamente que seguís el proyecto de canal, y para quien se incorpore ahora a este proyecto, pues que le sirva de guía de iniciación, como siempre digo, con nuestra propia experiencia. Para ello, en este vídeo pues vamos a tocar diferentes puntos como es tamaño de la urna, parámetros, filtración, iluminación, elección de peces, etcétera, etcétera, con la intención de que os sirva de guía básica, pero insisto que de todo esto ya hay un vídeo específico si fuera de vuestro interés o lo necesitáis en el propio canal en las diferentes listas de reproducción. Por tanto, empezando por el primer punto fundamental y básico, y los dos primeros puntos que vamos a tratar hoy, ya os lo digo, no cuestan nada de dinero. El primer punto es importante, es preguntaros a vosotros mismos si realmente os gustan los acuarios. Esto es básico, y un acuario, lo digo esto porque no es un capricho que lo he visto en un canal, lo he visto en la tele, lo he visto en casa de un amigo y me ha gustado. Un acuario al final es una responsabilidad, donde la intención o el fin último del hobby, sobre todo un acuario plantado, es tratar de recrear un trozo de la naturaleza en nuestra propia casa, en esos 5 cristales que son el acuario, donde vamos a tener o contener seres vivos como son esos peces, esas plantas, caracoles, etcétera, etcétera. Por tanto, por eso digo que lo primero es de verdad pensaros si os gusta un acuario y si estáis dispuestos a tener un acuario con el mantenimiento que eso conlleva. Y eso nos lleva al segundo punto, si el primero es positivo, de decir planificación y estudio, que tampoco cuesta nada de dinero, que es cuando hay que empezar a hacer las cosas antes de gastar un solo duro, donde vosotros tenéis que empezar a ver qué tipo de peces queréis, tamaño de la urna, dónde lo vais a ubicar, y todo eso, como digo, aunque lleve tiempo, nuestro tiempo en este caso como hobby pues no se valora, por eso digo que es gratis en este caso, y también, como digo, es fundamental porque es lo que nos va a ayudar a tener éxito y a que cada cosa que compremos sea funcional y a la larga sea incluso económico. Una vez que tengamos todo esto claro, pues pasamos al tercer punto, que sería la ubicación del proyecto y si necesitamos o no un mueble. Esto quiere decir dónde vamos a colocar el acuario, porque un acuario puede ser, o para mí al menos es, una parte central y elemental de mi casa, donde se puede disfrutar muchísimo ese rincón natural que hemos montado. Y el tema del mueble, pues si es un acuario pequeño podemos aprovechar cualquier pequeño mueble o mesita que tengamos en nuestra propia casa, y para acuarios ya un poquito mayores pues yo siempre recomiendo un mueble a medida, ya no solo también por la estética, sino que además nos permite tener dentro ordenado y recogido todos los elementos de equipación del propio proyecto. Y una vez elegido el sitio y si queremos un mueble, pues pasamos a elegir el tamaño y la forma del acuario. Aquí sí que es totalmente una cuestión de gusto personal, porque puede ser un acuario tipo cubo, alargado, más alto, más bajo, cristal óptico, sin cristal óptico, con tapa, sin tapa. Yo en esas cosas sabéis que nunca entro porque son cosas de estética, de condicionantes puntuales de cada uno, donde no vas a tener un mejor acuario por usar una urna u otra, sino que solo hace la experiencia y otros muchos puntos que vamos a ver ahora. Pero realmente planificaros sobre todo dentro de esto es el tamaño de litros reales que vamos a tener, porque eso sí que nos va a condicionar luego a posteriori muchas de las cosas como son la elección de peces y la elección sobre todo también de filtración, de iluminación y de otra parte de la equipación. Una vez que ya tenemos elegido el acuario, y aquí también lo digo con todo el respeto a todo el mundo y a todas las marcas, que no tengo nada en contra de nadie, como bien sabéis, pero normalmente no recomiendo los kits porque a la larga siempre nos va a faltar de algo y comprar 2 veces siempre es más caro. Entonces recomiendo elegir, eso sí, la urna aparte, a no ser que exista una excepción, que siempre hay de todo. Y vamos a tocar el tema de la filtración y la iluminación. Ambos puntos son fundamentales y esenciales. Aquí sí que recomiendo gastar dinero y comprar calidad, porque si la filtración es el corazón del acuario, la iluminación es el propio pulmón, como ahora os explicaré. Y primera recomendación, filtración, me da igual que sea un filtro de mochila, un filtro externo, eso al gusto de cada uno también. Yo sí que recomiendo filtros externos para cierto volumen, pero eso es un gusto personal mío. Pero os recomiendo, sobre todo aquí si os hace tarjetita de un vídeo importante, que elijáis, por ejemplo, si el acuario son 100 litros reales, cojáis un filtro que mueva 1000 litros a la hora. Porque esos 1000 litros a la hora no son 10 veces de filtración real, sino que es teórica, porque en la realidad los filtros mueven menos y os van a quedar unas 3 o 4 veces de filtración real, y eso que lo llevéis de referencia en función de los diferentes proyectos.
Y del mismo modo, para el tema de iluminación, recomiendo luz de calidad que sea regulable su intensidad, lo cual nos va a permitir luego también ajustar el tipo de intensidad lumínica, lo cual nos va a quitar también muchos problemas de algas en función del tipo de planta, sobre todo si son bajos requerimientos. Y como digo y repito, si la filtración es el corazón del acuario del proyecto donde se aloja la bacteria, la iluminación en realidad es, como digo, el pulmón, porque una buena iluminación es lo que va a dar la energía necesaria a las plantas, que son las que al fin y al cabo van a oxigenar también el propio proyecto y también van a consumir nitratos y fosfatos para ayudarnos a mantener la calidad del agua y el bienestar de nuestros peces. Entonces, una vez que ya tenemos definido el sitio, el tamaño y los litros reales del proyecto y la filtración y la iluminación, es decir, toda la equipación para mí básica y fundamental, pues otra de las cosas que debemos tener claras son los parámetros físico-químicos del agua que queremos tener en el proyecto o que tenemos en casa. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos un agua, imaginaros que sale a 200 TDS, 4 DKH, y está muy bien de elementos, pues nos va a valer para muchos de los peces. Pero eso es la excepción, porque la mayoría de los casos tenemos aguas muy blandas que tenemos que complementar con sales o aguas muy duras que tenemos que diluir a través de uso de equipos de ósmosis. Por eso lo que os decía al principio de la planificación del tipo de proyecto. Y además esto tiene una importancia a la hora de elegir también los peces. Otra cosa que se puede hacer, que os dejaré también una tarjetita importante de un vídeo, es saber o conocer o cómo conocer la química del agua de cada uno de nuestros sitios o zonas, donde a través de eso otra de las cosas, como digo, que se puede hacer es elegir los peces en función del agua que tenemos si no nos queremos complicar la vida y no queremos gastar, por ejemplo, como he dicho, en ese equipo de osmosis. Y una vez tenemos todo esto claro, pues también hay cosas como son los sustratos y la decoración, que eso también va al gusto de cada uno. Recomiendo siempre sustratos y decoraciones lo más natural posible. Por sustratos pues podemos elegir desde una sílice muy económica para proyectos de bajos requerimientos con algún complemento si fuese necesario de pastilla de abonado de fondo, o si queremos un alto requerimiento pues vámonos a sustratos nutritivos que van a proporcionar esos nutrientes que necesitan las plantas, aunque el tema de abonado ahora lo comentaremos después. Y el tema de la decoración, pues como digo, repito, elementos naturales, ya sean piedras o rocas, raíces o maderas, como cada cual mejor lo entienda, con el objetivo final de recrear de la forma más natural posible un trocito de naturaleza en nuestros propios hogares. Y una vez que ya tenemos pues todo esto, pasamos a una de las cosas que más nos llama la atención, como es la elección de los peces y las plantas. Aquí vamos a empezar por las plantas, sobre todo si es nuestro primer montaje donde empezaremos a plantar. Dejaremos también un tiempo para que se produzca el ciclado, que no es más que el asentamiento de la colonia bacteriana en el propio proyecto, en el filtro, y también en los elementos naturales de la decoración. Para eso dejaré una tarjetita también importante. Y aquí podemos elegir pues ya sea de biotopo estricto, que nos restringe un poco más en las plantas, biotopo un poco más abierto, tipo amazónico, tipo asiático, eso a gusto de cada uno. Y también elegiremos plantas en función de requerimientos lumínicos, es decir, lo que se llaman los altos o los bajos requerimientos. Para el primer caso, pues bajo requerimiento, sea biotopo o no, pues recomiendo por ejemplo selecciones de criptocorines, Chinodorus, anubias, musgos, helechos, todas estas plantas sencillitas que con poquita luz vamos a tener proyectos muy equilibrados, muy sanos, de bajos requerimientos y nos vamos a complicar poquito. Y en el segundo caso pues ya tenemos que empezar a subir los requerimientos lumínicos, más gasto de luz, pero se abre también mucho el abanico de la elección de plantas. Pero bueno, esto os lo va a ir dando la propia experiencia que vais adquiriendo con los años. Y en lo referente al tema de elección de peces, pues aquí, como hemos dicho, importante, lo hemos dicho ya 2 veces, está en la tercera, pues va a estar condicionado tanto en función de los parámetros físico-químicos del agua que tenemos, así como de los litros reales que hemos decidido al principio en la elección del tamaño de la urna. Pero en todo caso mi recomendación sería elegir pues especies sencillas, y por sencillas me refiero pues cardúmenes, por ejemplo, o acuarios más temáticos, monoespecíficos, donde si por ejemplo vamos a tener 30 peces, por poner un ejemplo, para un volumen dado, pues no cogemos 15 parejas de peces diferentes, sino que a lo mejor cogemos un cardumen de 20 peces de neones, 7-8 corridoras y una pareja de ramiresis, por poner un ejemplo, para un 150 litros. Quedaría un proyecto muy equilibrado, muy natural, y eso, como digo, pues es lo que me ha llevado en mi propia experiencia en los propios años, pero bueno, como digo, os comparto sencillamente para que lo tengáis, os sirva de guía o de referencia.
Pero aquí entraríamos en el punto 9, que sería el uso de CO2 y abonos en el acuario. No es necesario ni obligatorio usar ni CO2 ni abonado para tener un buen acuario. A mí particularmente sí me gusta, porque como siempre he explicado, el CO2, una de las cosas que tiene, que nos permite, aparte de subir el nivel de carbono, que va a ser fundamental para el desarrollo de las plantas, repito una vez más, buena iluminación junto con carbono, fotosíntesis es la base esencial, que además junto con los cambios de agua que reponemos elementos es la primera línea de abonado. Pero bueno, como digo, no es fundamental, se pueden tener acuarios muy bonitos sin CO2. Y el tema del abonado igualmente, pues en función de la cantidad de plantas, la cantidad de peces y el tipo de proyecto, pues los hay desde que no se necesita abonar nada porque el acuario es autosuficiente, hasta donde en función de que lo aceleramos un poquito por el uso del propio CO2, pues al menos necesitamos complementar alguno de los nutrientes básicos o micros una vez a la semana o todos los días en función de sea bajos o altos requerimientos, pero bueno, eso también lo va dando la propia experiencia y observación del proyecto en sí mismo, como hemos explicado muchas veces en el canal. Y ya el último aspecto pues sería otros complementos del acuario, donde yo aquí incluyo todo aquello que no es fundamental ni esencial, pero que yo también utilizo muchas de estas cosas a veces, porque como hobby que es, pues nos gusta darnos un capricho o tener estas cosas en casa, cosa que yo respeto siempre al máximo. Y aquí pues pondría complementos como el equipo de UV en función del equipo, el autoalimentador, el autorrellenador, etcétera, etcétera. Como digo, se pueden tener acuarios perfectos y preciosos, muy equilibrados, muy sanos en todas estas cosas, pero con los años pues los vamos comprando para facilitarnos la vida y repito, porque nos gusta darnos esos caprichos, que esto es un hobby para disfrutarlo. Dicho esto, pues básicamente con esto, estudio y experiencia que se adquiere con los años, podemos tener un muy buen acuario plantado, pero no nos olvidemos de lo fundamental de todo esto, que es sentarse a disfrutar de los proyectos y tomar esa experiencia que se adquiere con los propios años y las vivencias que tenemos dentro de este hobby. Dicho esto, recordaros que de todo lo que hemos comentado aquí hay información o vídeos específicos en el propio canal en las diferentes listas de reproducción, pero bueno, no olvidéis que aquí lo verdaderamente importante es aprender y mejorar poco a poco los diferentes aspectos, al menos en este canal. Así que ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, compartir, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal, muy importante, pero lo importante, repito una vez más, es disfrutar de nuestros proyectos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!